Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos una vez más a esta especialidad del nuevo reglamento del Grupo Legrand Chile. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand y bueno, quiero darles a todos la más cordial bienvenida, agradecerles porque nos sigan acompañando a lo largo de este ciclo de charlas que iniciamos ya en el pasado mes de enero y ya estamos también por finalizar. Así que bueno, bienvenidos. Gracias por acompañarnos y el día de hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante y es acerca del alumbrado de emergencia y todo lo que es la señalética de emergencia, puntos relevantes, nuevas exigencias que se encuentran en el nuevo reglamento o decreto 8, específicamente en el pliego técnico número 8 también. Así que de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Aprovecho entonces para comentarles y recordarles muy brevemente cuántos nos queda para finalizar este ciclo, cómo descargar sus diplomas. Así que bueno, comencemos con que el día de hoy estaremos viendo hoy martes 8 de febrero alumbrado y señalética de emergencia, como les comentaba. Ya el próximo martes vamos a estar realizando el último webinar de este ciclo, de esta especialidad del nuevo reglamento, con el pliego técnico número 14 que habla acerca de eficiencia energética para edificios, ¿ok? Luego de ese, el martes 22 de febrero, vamos a estar repitiendo el primer webinar que realizamos en esta especialidad. Sabemos que hay ciertas personas que se enteraron desde el segundo webinar en adelante, así que para que puedan obtener el diploma completo, okay, el diploma por toda la especialidad, entonces hemos decidido repetir este primer webinar que habla acerca del pliego técnico número 10, acerca de las instalaciones de uso general o las instalaciones eléctricas residenciales, enfocado más que todo en eso, así que ahí lo vamos a estar repitiendo. En caso de que usted haya ya participado en este primer webinar, no es necesario que vuelva a participar para obtener su diploma. Es tan solo para aquellas personas que no pudieron asistir o si bien usted quiere igual asistir nuevamente, no hay ningún problema, pero eso quería comentarles. Y bueno, recordarles también que cada uno de estos webinars genera un diploma de participación que es enviado automáticamente por esta plataforma que nos presta servicios, ClickMeeting, a su correo electrónico por medio de un correo de agradecimiento, ¿ok? Dice, gracias por asistir a este evento y dentro de ese correo de agradecimiento ustedes van a poder encontrar un botoncito para que puedan descargar el diploma de participación de ese webinar en particular que ustedes participaron y si al finalizar este ciclo usted asistió a todos los webinars de la especialidad, ahí sí vamos a tener que esperar más o menos 2 semanas para que nosotros como Grupo Legrand con el Departamento de Capacitación diseñemos y desarrollemos este diploma adicional para usted por habernos acompañado durante toda esta jornada, durante todo este ciclo de charlas, ¿ok? Así que eso quería comentarles por parte del ciclo de los diplomas. Quiero aprovechar entonces para saludar a José, a Francisca, a Walter, a Enrique, a Juan, a Alex, a Sebastián, que también nos acompaña desde Valparaíso, a Francisco, a Patricio, a Sami, a Cristian, a todos desde Talca, nos escribe Cristian, a todos muy buenos días y muchas gracias por su saludo. A través de este chat, como nos están saludando, quiero recordarles que van a poder hacer todas las preguntas y todas las consultas que tengan, ¿ok? Los invito a usar el modo preguntas, que tan solo consiste en escribir su consulta y esto se va a enmarcar en un color azul o en un color celeste, ¿ok? Y de esta forma va a ser mucho más sencillo para el relator de poder diferenciar entre una pregunta o algún comentario, como por ejemplo, o si se ve mal, si se escucha, si no se escucha bien. Así que los invito a utilizar este modo preguntas y si no, también nos va a servir. Si durante la capacitación no da tiempo de ir respondiendo a las preguntas en el momento, no hay ningún problema porque las vamos a poder colocar en pantalla para ir respondiendo cada una de ellas y si no, bueno, ahí vamos a darles también la respuesta por correo electrónico en caso de que no haya tiempo para responderlas, pero sí las vamos a responder. Así que invito a usar el chat también para este modo preguntas. Y por último, y ya como último mensaje para que entremos de lleno con la capacitación, es recordarles que en pantalla, ¿ok? Acabamos de activar un botón para que ustedes puedan descargar la presentación y también un material complementario que el relator ha preparado para ustedes acerca de este tema que es el alumbrado de emergencia y cuáles son las soluciones que tiene el Grupo Legrand para ofrecerles, ¿ok? Así que ahí
ahí ya pueden descargar este material y con eso, bueno, yo me despido, voy a estar por acá en el chat muy atenta a cualquier inconveniente, a cualquier consulta que puedan tener, así que voy entonces a presentarles al relator del día de hoy y este es Salvador Burton. Salvador Burton es Product Manager del Grupo Legrand y bueno, nos va a estar acompañando el día de hoy para hablarnos del pliego técnico número 8, específicamente la parte del pliego donde habla de sistemas de emergencia o alumbrados de emergencia sobre todo. Así que Salvador, no sé si ya estás por ahí para que demos inicio con esta capacitación. Hola Alba, muy buenos días, ¿me escuchas bien? Hola, muy buenos días Salvador, sí, te escucho súper bien. Perfecto, bueno, muy buenos días a todos los presentes, hay hartos conectados esta mañana, así que muy agradecido por eso. Me imagino que ya varios vienen participando de las charlas anteriores. Estuvimos, de hecho, compartiendo la semana pasada con el pliego de canalizaciones, viendo varios puntos. Buenos días, José. Y bueno, para continuar, como decía Alba, con este ciclo de reforzamiento, le llamamos un poco del nuevo reglamento durante este verano, vamos a hablar de los sistemas de emergencia, con particularidad, ¿cierto?, en el alumbrado de emergencia. ¿Ya? El RIC número 8 contempla no solamente la parte de alumbrado, contempla otro tipo de instalaciones, ¿cierto?, también para la parte de sistema de emergencia, pero el enfoque hoy día va a ser alumbrado, ¿ya? Es siempre importante tenerlo claro. La verdad que el alumbrado de emergencia cumple un rol que es fundamental dentro de cualquier infraestructura eléctrica, ¿cierto? Que es a la larga el orientar, ¿cierto? Y entregar información en momentos en que muchas veces las personas, ¿cierto? O entran en pánico o se desesperan ante alguna eventualidad, ¿cierto? Corte de suministro eléctrico, independiente de la causa, sea por un temblor, etcétera, o varios motivos. Entonces cumple un rol que es fundamental para permitirle a las personas, ¿cierto?, tener esa información necesaria en el momento adecuado para poder evacuar, ¿cierto?, para que de cierta forma también pueda proteger su integridad. Por tanto, es importante, lógicamente, desarrollar un buen proyecto en ese sentido, cumplir, obviamente, con las disposiciones del reglamento en temas de alumbrado de emergencia y comprender, ¿cierto?, también de lo que hablamos cuando hablamos de alumbrado de emergencia. Muchas veces lo asociamos como un genérico, pero la verdad es que existen distintos sistemas de iluminación dependiendo de la ocasión, y eso es lo que ahora nos define muy bien a la larga el nuevo RIC. Lo mismo pasa, ¿cierto?, con respecto a los tiempos de autonomía que tienen que tener, que la norma 4/2003 lo fijaba, ¿cierto?, en 90 minutos prácticamente para toda ocasión. Sin embargo, ahora el RIC número 8 se apega bastante más a los estándares internacionales en cuanto a alumbrado de emergencia, disponiendo, ¿cierto?, para la ocasión determinada, la autonomía, ¿cierto?, más adecuada que debería tener un sistema. Así que todo eso lo vamos a repasar el día de hoy. Y vamos a ver también un poquito de qué dice la normativa de construcción, porque, ojo, acá no solamente aplica la normativa eléctrica, ¿cierto?, que es lo que nosotros precisamente estamos viendo dentro de este ciclo, que es nuestra nueva normativa eléctrica, sino que además aplican algunas cosas de la normativa de construcción, ya que nos va a orientar y que en realidad también está bastante alineado con el estándar internacional, así que no nos va a ser extraño ni contradictorio una cosa con la otra, sino que más bien se complementan, ¿cierto?, para poder que diseñemos, ¿cierto?, proyectemos a la larga este tipo de soluciones de la manera correcta, ¿cierto? Que eso es lo importante. Entonces vamos a ver normativa eléctrica, normativa de construcción asociada a la parte de alumbrados de emergencia. Vamos a conocer la oferta que tiene Legrand en este sentido, en estos sistemas de alumbrado de emergencia. Vamos a hablar un poquito sobre el sistema LBS2, ¿ya? Es Legrand Vision System. Algunos diferenciadores para luego cerrar y dar espacio si es que queda alguna pregunta, ¿ya? Así que bueno, comencemos cuanto antes a revisar qué definiciones nos establece a la larga este nuevo reglamento en materia de alumbrado de emergencia. Ya no es novedad, sabemos que finalmente esto con fecha del 5 de marzo se aprobó finalmente el reglamento, el 12 de julio, si la memoria no me falla, del año pasado ya entró plenamente en vigencia, por tanto es lo que finalmente tenemos que ahora llevar a la práctica, ¿cierto?, en todo tipo de instalaciones.
Y es el RIC número 8 que habla en general de los sistemas de emergencia. Como decía al inicio, no solamente de los sistemas de alumbrado de emergencia, también, ¿cierto?, de los sistemas de respaldo y otros, pero el enfoque hoy día va a ser precisamente alumbrado, ¿ya? Ahora, el objetivo que tiene el RIC número 8, obviamente, es establecer requisitos de seguridad, ¿ya? Lo que tienen que cumplir a la larga los sistemas de emergencia en las instalaciones de consumo de energía, ¿bien? Y el alcance, finalmente, es que aplica a todos los sistemas de emergencia de las instalaciones de consumo de energía eléctrica. Ya ese es su alcance. Recuerden que la aplicación, finalmente, del reglamento corre, ¿cierto?, para las edificaciones nuevas a contar del 12 de julio del año pasado. De ahí en adelante aplica, ¿ya? Eso no quiere decir que a la larga, si uno su instalación más antigua la quisiera normalizar a un estándar, obviamente, de seguridad mayor, que es lo que promete o entrega a la larga este nuevo reglamento, se pueda realizar, ¿ya? Pero no es mandatorio, ¿cierto?, el que así sea para las instalaciones que son antiguas. Y lo primero, ¿cierto?, que nos establece a la larga el RIC número 8, son definiciones, ¿ya? Entender un poquito que la iluminación de seguridad, cuando hablamos de estos alumbrados, ¿cierto?, de emergencia, que es el concepto como que usamos genérico, hablamos de iluminación de seguridad, ¿ya? Y que la iluminación de seguridad no va a ser, la iluminación de seguridad es un genérico, ¿ya? Y es un genérico a la larga que se va obviamente subdividir dependiendo de la situación o de la ocasión a la cual nosotros vayamos a aplicar esta iluminación de seguridad. ¿Ya? Entonces, como tal, la iluminación de seguridad es un término genérico que se aplica finalmente a todos los sistemas de iluminación que están destinados, ¿cierto?, a ser usados cuando la alimentación finalmente de la luz principal falla, ¿cierto? Nos quedamos sin ella. Bien. Y finalmente lo que busca, ¿cierto?, el objetivo que tiene esta iluminación de seguridad genérica, ¿cierto?, es a la larga permitir la evacuación, la movilidad, ¿cierto?, o incluso proteger un poco o resguardar que el tránsito que las personas hagan de una instalación también sea seguro. Bien, y se subdividen, como decíamos, en estas 4 que se ven más abajo. Voy a activar mi puntero para que lo vean, en estas 4 que están acá abajo, y la primera de ellas es la iluminación de evacuación. Ya la iluminación de evacuación es finalmente parte de la luminaria de emergencia, ¿cierto?, que lo que hace es garantizar el reconocimiento de las vías de evacuación. Ya los pasillos, por ejemplo, por donde nosotros tenemos que salir y evacuar un edificio, tiene que estar finalmente iluminada, ¿cierto?, con esta seguridad provista por la iluminación de evacuación. Ya, por otra parte, tenemos una iluminación que es antipánico. La iluminación antipánico, finalmente, también denominada como iluminación ambiental, lo que busca un poco es lo que dice su misma palabra, es evitar finalmente que las personas entren en pánico ante una situación, por ejemplo, que pueda ser de riesgo. Pongámonos en el caso, yo creo que muchos les tocó vivirlo, ¿cierto? Por ejemplo, el terremoto del 2010, luego con ese apagón, obviamente ya las personas se encuentran en una situación de mucho estrés sometido, ¿cierto?, por la situación. Entonces, más aún cuando no tenemos energía, tener una iluminación a la larga que oriente, que permita un poco identificar en el lugar donde me encuentro y poder, ¿cierto?, evacuar también de manera adecuada, es una ayuda. Entonces eso es lo que busca a la larga la iluminación antipánico, es entregar en estas situaciones obviamente más complejas o de pánico que tienen las personas ante eventuales emergencias, identificar el entorno, ¿cierto?, en el cual se encuentran y alcanzar con facilidad las primeras, pues las vías de evacuación, ¿cierto?, donde ahí nos vamos a apoyar obviamente de esta iluminación de evacuación para llegar al lugar adecuado de escape, ¿cierto? Por otra parte, tenemos la iluminación, ¿cierto?, que es de zona de trabajo riesgoso. Y esto es una iluminación que la verdad aplica bastante, ¿cierto?, sobre todo en las partes, en parte industrial, donde de repente algunos procesos que revisten de riesgo en sí innato tienen que mantener una iluminación de seguridad porque hay determinados procesos que independiente el corte de suministro de energía, por ejemplo, tienen que terminarse o tienen que completarse, ¿ya? Y claramente esos trabajos o procesos que son riesgosos ante un corte de energía no pueden quedar sin iluminación. De hecho, tienen que quedar iluminados lo suficiente como para que el proceso pueda finalizar, ¿cierto? Este proceso que hablamos de un proceso de mayor riesgo, ¿ya? Entonces, aquí es donde aplican finalmente esta iluminación de zonas de trabajo riesgoso y que están definidos también en el nuevo reglamento, ¿cierto?, en el RIC número 8. Bien,
Y por último, ¿cierto? La cuarta y última que define es la iluminación, ¿cierto? De reemplazo, y acá ya hablamos de una iluminación de seguridad que la finalidad que tiene es reemplazar la luz que existe, obviamente, o la luz normal, por decirlo así, dentro de la instalación. ¿Ya? Esa es su finalidad. Y entregar obviamente una iluminación del mismo nivel y capacidad, ¿cierto? Que me permita seguir desempeñando la labor o lo que yo desarrollaba en ese espacio, ¿ya? Por eso se denomina de reemplazo, porque tiene que reemplazar finalmente la iluminación original de la zona, ¿bien? Entonces, solo para repasar, cuando hablamos de iluminación de seguridad hablamos de un concepto en general, ¿ya? Pero según donde aplique para cada caso, ¿cierto? Puede ser una iluminación o iluminación de evacuación, antipánico, de zona de trabajo riesgoso o bien de reemplazo, ¿ya? Y el reglamento también nos va a definir para alguna de ellas, ¿cierto? Las condiciones también en las cuales se tienen que usar o los lugares, ¿cierto? En las cuales nosotros deberíamos utilizarlos, ¿bien? Otra de las definiciones importantes, ¿cierto?, que señala también el RIC número 8, habla, ¿cierto?, de las señaléticas, ¿cierto? El poder demarcar adecuadamente, ¿cierto?, lugares como, por ejemplo, las salidas de seguridad o los escapes, ¿cierto?, que tenemos de un edificio, de una infraestructura. Entonces son las salidas de seguridad o escapes, como habitualmente lo conocemos, son entonces estas salidas destinadas a ser usadas en los casos de emergencia, ¿cierto? Estas vías especiales de evacuación. Y la definición, obviamente, de señales de seguridad son señales a la larga que mediante una combinación de formas geométricas, ¿cierto? O bien bien de colores, que este es un punto súper importante, que sean estandarizados, ¿cierto? Entregan, obviamente, una indicación general relacionada finalmente con la seguridad a través de ellos. Si es la vía, por ejemplo, de evacuación, me va a salir obviamente en esta señalética indicada finalmente o me va a mostrar o guiar finalmente la acción que yo debo seguir. Lo importante es que finalmente estas señaléticas o señales de seguridad que estén implementadas estén estandarizadas, o sea, finalmente sigan un estándar internacional para que esto sea de comprensión universal. Ya esto es como un poco las reglas del tránsito a la larga, ¿cierto? Si yo sé o conozco el disco pare, voy a reconocer un disco pare independiente del país donde vaya, voy a identificar, ¿cierto? Un disco pare. Acá pasa un poco lo mismo con las señales de seguridad. Por eso es importante que sean estandarizadas, porque en una infraestructura, en un recinto, podemos recibir ciertas visitas de cualquier lado o cualquier parte del mundo y tienen que también reconocer a lo menos estos símbolos de seguridad. ¿Bien? Y por último, vía de evacuación, que son finalmente los caminos a seguir, ¿cierto?, para la evacuación en el caso de una emergencia. Todas esas son terminologías, antes lo recuerdo en la norma 4/2003 estaban, ¿cierto?, en un apartado, pero acá se entregan por cada uno de los pliegos y es importante revisarlas, ¿cierto? Es importante entenderlas para después tener mayor comprensión también del pliego técnico en general. ¿Bien? Ya, entonces, entrando en materia de iluminación de seguridad, en el RIC número 8, precisamente, ¿cierto? En la sección número 10, vamos a decirlo así, ya habla precisamente de iluminación de seguridad. En esta sección, ¿cierto?, del pliego técnico se establecen las condiciones a la larga que son exigibles para los sistemas de iluminación de seguridad y las exigencias también fotométricas que deben cumplir a la larga estos sistemas. O sea, la cantidad de lux que necesitamos para cada ocasión también están establecidas. ¿Cuál es la finalidad a la larga de esta iluminación de seguridad? Es proporcionar, como decíamos, vías de escape, ¿cierto?, y sin la probabilidad de confusiones, sin que las personas en situaciones de emergencia y además que puede ser en situaciones de pánico, confundan a la larga por dónde tienen que evacuar, por dónde tienen que salir o qué camino deben recorrer, ¿cierto?, para obviamente salvaguardar su vida. Entonces, las personas, ¿cierto?, que en estas condiciones de emergencia se vean obligadas a abandonar un recinto, puedan hacerlo de una manera adecuada, utilizando, ¿cierto?, estas vías de escape de manera segura. Entonces, las exigencias, ¿cierto?, que contiene también este RIC habla obviamente de la visibilidad y la identificación adecuada también de estas vías. Por eso es importante la terminología de señalética, ¿cierto? No solamente hablar de la parte de iluminación. Bien. Y los sistemas de iluminación de seguridad
van a tener que funcionar, ¿cierto? Cuando la iluminación normal también falle, esa es su finalidad. Por tanto, tienen que tener una fuente de alimentación distinta a la fuente de alimentación normal que tendría el sistema de iluminación, por decir así, tradicional o principal, ¿cierto? De la instalación. Bien. Existen distintas, a la larga, en la sección 8 de este mismo pliego técnico, existen obviamente distintas fuentes alternativas a la larga para reemplazar los suministros de energía, ¿cierto? En el caso de un corte, cuando se habla en general de los sistemas de seguridad, ¿ya? Pero en lo que hace referencia, ¿cierto? Principalmente a la parte de iluminación de emergencia, habla obviamente de las unidades que son autoenergizadas, o sea, de las unidades que finalmente tienen batería, en este caso, ¿cierto? Para poder iluminar, ¿cierto? Y cumplir el cometido para los que están instalados, ¿bien? Entonces, en el punto 10.7 de este nuevo pliego nos habla, ¿cierto?, de los lugares de instalación en los cuales tenemos que tener alumbrado de seguridad, precisamente iluminación de evacuación, ¿ya? ¿Cuáles son estos lugares que están bastante definidos a la larga en esta sección del pliego? En primera instancia, ¿cierto?, cerca de los equipos de extinción o bien de las alarmas de incendio, a una distancia, veo ahí un puntero adicional que pasa por ahí, cerca de los equipos, ¿cierto?, de extinción de alarmas de incendio a una distancia no mayor a 2 metros, ¿cierto?, medidos horizontalmente, o sea, cuando nos encontremos finalmente, ¿cierto?, por ejemplo, donde están las mangueras de extinción de incendios, ¿cierto? Todos estos equipamientos a la larga, o las alarmas de extinción, nosotros debiésemos considerar obviamente una iluminación de evacuación, alumbrado de seguridad en esa zona, ¿ya? Sobre cada puerta de salida de emergencia, esto ya es bastante más un clásico, ¿cierto? Yo creo que la gran mayoría reconoce cuando entra un recinto automáticamente el alumbrado típico que se encuentran, ¿cierto? Sobre las puertas de salida a la larga de estas instalaciones. Ahí deberíamos colocar obviamente iluminación de evacuación. Cerca de cada cambio de nivel de piso. Esto pasa en algunas edificaciones, sobre todo en edificios también más antiguos, donde tenemos bastantes cambios de nivel, ya dentro de los mismos edificios, infraestructura. Entonces, acá es importante que cuando tengamos cambios de nivel de piso, ¿ya? También a una distancia no mayor de 2 metros medio horizontalmente, nosotros instalemos o se considere un alumbrado de seguridad, ¿cierto? Para hacer a la larga visible ese cambio de nivel, evitar que en el caso, ¿cierto?, de una emergencia y de una evacuación, la gente se tropiece, ¿cierto?, con ese cambio de nivel. Entonces, ahí la importancia también de marcarlo, señalizarlo con la iluminación adecuada para que este sea visible en el caso, ¿cierto?, de una emergencia. ¿Bien? Y obviamente al exterior de los edificios, en la vecindad de las salidas. También al exterior hay que tener y contar con la iluminación adecuada de emergencia. Puede que una evacuación se provoque en la noche y esa iluminación también va a servir finalmente para la recepción final, ¿cierto? La salida de la persona del edificio que se encuentre iluminada también de una mejor manera o más propicia. Entonces ahí tenemos 4 lugares en los cuales nos fija finalmente nuestro nuevo reglamento que tenemos que instalar, ¿cierto?, este tipo de alumbrado, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto?, nos señalan lugares donde nosotros tenemos que aplicar iluminación antipánico, ¿ya? Donde aplicamos iluminación antipánico y vamos a ver por qué las diferencias, porque se exigen a la larga distintas características para un caso y para el otro que los vamos a revisar. En el caso de la iluminación antipánico, ¿cierto?, es cerca a la larga de la escalera, de modo que cada escalón finalmente quede iluminado con luz directa y que sea visible, cosa que en el caso, ¿cierto?, de una emergencia, de una evacuación, la escalera, ¿cierto?, no vaya a ser un elemento finalmente que contribuya a provocar un accidente finalmente en el proceso de evacuación. Por tanto, la iluminación antipánico va a ayudar a iluminar los escalones y guiar de mejor manera también el tránsito a través de este medio de evacuación, que sería el caso de la escalera, ¿ya? Ahora, también en todo cambio de dirección de la vía de escape, si vamos por un pasillo, por ejemplo, que de pronto, ¿cierto?, continúa su recorrido hacia la derecha, por ejemplo, hacia la izquierda, tenemos que indicar finalmente ese cambio de dirección con una iluminación antipánico, que sea visible finalmente este cambio de dirección, porque pongámonos en el caso, ¿cierto?, de una emergencia, las personas es muy probable que evacúen a una velocidad de tránsito mayor,
lo ideal obviamente es no corriendo, pero tampoco podemos garantizar que eso sea así. Y si nosotros no, a la larga, iluminamos adecuadamente estos cambios de direcciones, es muy probable, ¿cierto?, que nos falte la persona que pase de largo y termine chocando ante una eventualidad, ¿cierto?, de un corte del suministro de energía y obviamente baja iluminación. Por tanto, los cambios de dirección tienen que ser iluminados, ¿cierto?, en este caso, ¿ya? Y en todas las intersecciones a la larga en las cuales, ¿cierto?, estas vías de escape coincidan con pasillos o corredores laterales, como se muestra acá en esta imagen. No sé si es tan clara, pero de todas formas los invito a, Alba ya colocó la presentación en la parte superior, así que la pueden descargar si quieren y también ampliarla. Pero, por ejemplo, dentro de uno de los corredores, ¿cierto?, de los pasillos, si se intersecta a la larga con algún otro corredor, también debería entonces yo tener una iluminación adecuada para evitar que por alguna eventualidad alguien también venga desde el otro lado y me estrelle o choque con esa persona en el momento de la evacuación. Entonces, esas son las finalidades de las ubicaciones que están señaladas. Y un punto súper importante también es considerarlo, ¿cierto?, en donde se encuentra el tablero general, ¿cierto?, o tableros de transferencia o los empalmes de la energía eléctrica, ¿ya? Porque obviamente no necesariamente, ¿cierto?, el corte de energía, no necesariamente, ¿cierto?, este corte de energía puede ser desde el distribuidor eléctrico, por ejemplo, sino que también puede ser provocado por alguna falla dentro de nuestro sistema. Y obviamente mantener una iluminación adecuada donde se encuentran los tableros y donde seguro vamos a ir a revisar, ¿cierto?, a la larga que el estado o la condición, finalmente las protecciones, idealmente tiene que estar iluminado, ya para garantizar obviamente la seguridad también de el trabajo, la operación o manipulación que se vayan a hacer de esos tableros durante esta emergencia o este corte del suministro de energía, ¿ya? Entonces ahí son 4, obviamente, condiciones en las cuales deberíamos nosotros aplicar iluminación antipánico, ¿ya? Y acá nos encontramos entonces, ¿cierto? Nos encontramos entonces con las características mínimas a la larga de operación que se le exigen, ¿cierto?, a los sistemas de iluminación de emergencia. En este primer caso, ¿cierto?, a la iluminación de evacuación, que era el caso que veíamos al principio, ya, donde la iluminancia mínima, ¿cierto?, que nosotros tenemos que tener es un lux a nivel del suelo en una zona central, a 2 metros, ¿cierto?, en la vía de evacuación, o sea, es como la exigencia. Tenemos que cumplir con un lux, entonces, ¿cierto?, a nivel de suelo. Ahora, se va a exigir 5 lux finalmente para el nivel de iluminancia que tenga este alumbrado cuando se trate, ¿cierto?, de equipos de extinción de incendio o alarmas de incendio, ¿cierto? Cuando la luminaria vaya instalada en esta zona, tiene que ser de 5 lux. Para entonces equipos de extinción de incendio o alarma de incendio, recintos donde se encuentran, ¿cierto?, los tableros generales o cajas de empalme, que era el caso que veíamos anterior, ¿cierto?, y los tableros de transferencia. En todos esos lugares la exigencia, ¿cierto?, de iluminancia es mayor, ¿cierto?, que por ejemplo para un pasillo central, ¿cierto?, una zona en la cual estemos iluminando una salida. ¿Bien? Y las autonomías que se piden, ¿cierto?, es de 1 hora, o sea, 60 minutos, está también establecido en el apartado en el apartado, ¿cierto?, de unidades autoenergizadas, que sale en el punto 8 de este mismo RIC. Se nos pide entonces 1 hora, 60 minutos de autonomía y 2 horas o 120 minutos de autonomía cuando hablamos de edificios, ¿cierto?, de 5 pisos, recintos asistenciales, recintos educacionales, ¿cierto? En todos estos casos la exigencia, ¿cierto?, aumenta a 120 minutos, ¿ya? Como decía, ¿cierto?, al inicio, esto hace que nuestro reglamento se apegue mucho más a la exigencia, ¿cierto?, de autonomía y condiciones de uso que tiene el alumbrado de emergencia a nivel internacional, por estándares internacionales. Ya en el RIC, en el RIC 4, iba a decir, en la norma 4/2003, varios de estos puntos quedaban un poco cojos. Generalmente se hablaba de 90 minutos en general, cuando realmente la exigencia de 90 minutos no es necesaria, ¿cierto?, para todos los casos, o incluso se quedaba un poco corta para algunos. ¿Ya? Entonces acá se normaliza bastante más eso y se apega bastante más a los estándares internacionales, ¿cierto?, que hay en materia de alumbrado. ¿Ya?
Y en el caso, ¿cierto?, de la iluminación de antipánico, en el caso de la iluminación antipánico, la iluminancia mínima, acá hablamos de 0,5 lux a nivel del suelo, ¿cierto? Medido obviamente sobre un local vacío, excluyendo una franja periférica, ¿cierto?, que es finalmente donde se encuentra la iluminación. Y la autonomía, ¿cierto?, para esta iluminación antipánico es de 1 hora. Ya esa es la exigencia finalmente que tiene el RIC número 8, bien, en su tabla de 8.3, que como decía, habla de las características mínimas de operación que tienen que tener los sistemas de alumbrado de emergencia. En el caso de la iluminación de trabajo riesgoso, ¿cierto? Que es otro, el caso que planteamos, que es bastante más común verlo a nivel industrial o en algunos procesos, ¿cierto?, más complejos de trabajo, hablamos de una iluminación mínima equivalente al 10% de la iluminación normal, ¿ya? O sea, de la iluminación que tenga la zona donde se realiza este trabajo riesgoso, este proceso, ¿cierto? Nosotros tenemos que considerar como mínimo un 10% de la iluminación, ¿cierto? Un 10% de la iluminación normal con un mínimo de 15 lux. Eso es lo que nos mandata finalmente el nuevo reglamento en este sentido para esta zona. Y la autonomía, acá fíjense que no nos habla de un tiempo determinado, ¿ya?, sino que nos dice que el tiempo de autonomía que tenemos que tener es el necesario para poder abandonar la actividad o zona de alto riesgo, y obviamente de una manera segura. Esto, lógicamente, involucra el que tengamos que tal vez detener el proceso, y eso es súper variable a la larga. Va a depender también, ¿cierto?, de las condiciones y del tipo de proceso, ¿cierto?, riesgoso, trabajo riesgoso que se realice, ¿ya? Puede ser incluso no tal vez un proceso, pero en un trabajo que implique, por ejemplo, tener que quitarse algún tipo de vestimenta para poder salir, y finalmente lo que nos mandata un poco es a tener la autonomía suficiente para que ese proceso se pueda abandonar de manera segura, ¿ya? Ahí compete lógicamente a la parte de proyecto entender, ¿cierto?, y conocer cuánto sería ese tiempo para poder estimar la mejor iluminación para esa zona. Bien, ahora, en materia de las señaléticas, ¿cierto? O sea, ahí lo que hablamos un poco es iluminación, ¿cierto?, en general, pero en materia de señalética nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con que ya nuestra antigua norma, la 4/2003, ya nos hablaba finalmente de cuál era el estándar que teníamos que seguir, ¿cierto?, con el tema de las señaléticas de seguridad. En este caso, ¿cierto?, el estándar hablaba, ¿cierto?, de la norma ISO 3864, como tal, a solas, pero ya, bueno, con el paso del tiempo ya vamos 3804-1, 2, 3, 4, por tanto necesitaba, lógicamente, este nuevo reglamento actualizarse un poquito a las nuevas características también que incorpora esta ISO, que estandariza finalmente, como decíamos, toda la parte señalética de emergencia, y que por tanto también se alinea en este sentido. Nuestro reglamento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué nos encontramos a la larga en esta estandarización de la ISO? Nos habla a la larga el artículo 5 del significado general de la forma geométrica y de los colores de seguridad. Ya el significado, ¿cierto?, general de la forma geométrica, colores de seguridad y contraste se entregan finalmente en la tabla 1 y 2, que vamos a ver acá. Entonces, nos establece finalmente este estándar, el qué tipo de señalética nosotros tenemos que colocar o cómo tiene que ser finalmente para que esto esté estandarizado, ¿ya? Entonces, acá nos vamos a encontrar, por ejemplo, que vamos a tener que utilizar un cuadrado a la larga de color verde, ¿cierto?, en las condiciones, obviamente, de seguridad, ¿cierto? Y si se fijan, la condición de seguridad es verde, el tablero o el cuadrado, ¿cierto?, donde va a estar nuestra señalética tiene que ser verde, y a la larga la letra o el contraste finalmente de la información tiene que ser en color blanco, ¿cierto? Cuando nos encontremos en lugares, ¿cierto?, o zonas de primeros auxilios, ¿cierto?, evacuaciones o salidas de emergencia, ¿cierto?, o puntos, ¿cierto?, de encuentro a la larga de evacuación. Todas ellas tienen que estar entonces señalizadas con, ¿cierto?, esta figura geométrica que es un cuadrado en color verde y con letras blancas. Ya acá hay todo un tema también que envuelve el tema de la señalética de emergencia, porque habitualmente lo que sucede con la señalética es que muchas veces viene o queda definido por
por arquitectura, y muchas veces la definición obedece más bien a la estética, ¿cierto?, del recinto, que a lo que realmente tiene que cumplir finalmente la normativa en materia de señalética, ¿ya? De hecho, no es poco común de repente ver algunas señaléticas que son transparentes, por ejemplo. Entonces, en todas esas condiciones hay que, obviamente, normalizar. Entendámoslo finalmente como yo lo planteaba al principio. Esto es un lenguaje que tiene que ser a la larga universal, ¿ya? Así como son las reglas del tránsito. Esta señalética de emergencia tiene que ser factible de que cualquier persona a la larga la asocie, la vea y pueda realizar a la larga la acción o generar la acción a la cual la señalética un poco lo mandata en el caso de la evacuación, ¿ya? Así que ahí a tener ojo con la normalización de esto en los proyectos, en las instalaciones que se realicen, ¿ya? Y en el caso, ¿cierto?, de la señalización en el equipamiento para incendio, obviamente acá hablamos de un cuadrado, ¿cierto?, en color rojo, con letras blancas, para poder demarcar o señalizar, por ejemplo, dónde está el llamado de la alarma de incendio, dónde se encuentran los sistemas de extinción de incendio. Muchas veces en los edificios vemos estos grandes cuadros, ¿cierto?, con vidrio, donde vamos a encontrar distintos elementos que nos van a poder ayudar, ¿cierto?, en el caso de la extinción, o ayudar a bomberos en el caso de la extinción de un incendio, ¿cierto? Y obviamente también donde se encuentran los extintores. En todas esas zonas tiene que estar una demarcación y seguir entonces este estándar ISO 3864, ¿cierto? Es el que tiene que regirse. ¿Bien? Ahora, hablábamos al inicio que estas son disposiciones que tiene nuestro RIC número 8, ¿cierto?, de acuerdo al nuevo reglamento, pero no es, ¿cierto?, por decir así, el único ente fiscalizador o finalmente el ente que nos va a exigir el cumplimiento adecuado de esto, sino que también, fíjense que corresponde a la larga una ordenanza general, ¿cierto?, de la Ley General de Urbanismo y Construcción. O sea, ya no hablamos solamente de relacionado a la energía, con el Ministerio de Energía y como finalmente ente fiscalizador la superintendencia, sino que también hablamos, ¿cierto?, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que mandata el uso adecuadamente de estas señaléticas y sistemas de seguridad, ¿ya? Donde en el Decreto Supremo, ¿cierto?, número 47, nos va a hablar, ¿cierto?, precisamente en base a una norma chilena, ¿cierto?, la 2111, sobre las señales de seguridad y cómo estas tienen que ser. Entonces, en el artículo 432 dice que para todos los efectos de la ordenanza, ¿cierto?, el comportamiento al fuego de los materiales, elementos y componentes de la construcción se determinarán de acuerdo a las normas con las que las reemplacen en un futuro. Entonces aquí nos señala obviamente condiciones básicas y la NSH 2111 habla sobre las señales, ¿cierto?, de seguridad. Y vamos a ver que ahí es donde convergen a la larga, ¿cierto?, ambas, tanto el reglamento eléctrico como la ordenanza, ¿cierto?, de construcción, en la definición finalmente de este estándar, ¿cierto?, que hablábamos de señalización en base a la ISO. Bien, entonces acá, fíjense que en el artículo 432, a la larga del Decreto Supremo 47, de esta norma chilena, nos señala, obviamente, nos indica cuál es la señal para las vías de escape o evacuación, el significado, que es salida de emergencia, y nos dice la forma y los colores que esta tiene que tener. La señal tiene que ser cuadrada, ¿cierto?, fondo verde, símbolo blanco, borde blanco. ¿Ya? Entonces nos mandata también el cómo tiene que ser a la larga, y obviamente nos da también algunos comentarios de aplicación. Pues si se fijan ya, finalmente esta señalética convive de buena manera, finalmente, ¿cierto?, con lo que establece el RIC número 8 en materia, ¿cierto?, de las señales de emergencia. Bien. Y por último, ¿cierto?, en materia normativa, hablamos obviamente de que ya obviamente se cuenta con una resolución exenta por parte del Ministerio de Energía y precisamente por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que aprobó, ¿cierto?, en noviembre del año 2017 ya los protocolos de análisis o ensayo finalmente para los alumbrados de emergencia. Entonces, acá, en estos casos, en el alumbrado de emergencia, sí vamos a encontrar el famoso QR, ¿cierto?, este famoso sello SEC, que de seguro muchos habrán visto en algunos productos que son exigibles de certificación. O sea, acá sí lo vamos a encontrar, ya que cuenta con protocolo y es necesario también certificarlo para la comercialización, ¿vale? Entonces, nos vamos a encontrar con los QR de seguro en los alumbrados que veamos, porque es una obligación tenerlo. ¿Bien?
Espero que los puntos que revisamos, ¿cierto?, en materia normativa hayan quedado claros, ¿cierto? Espero que los que no los hayan escuchado nunca, no tuvieran idea un poco de eso, haya servido un poco de aclaración y saber cuándo tenemos que utilizar de manera adecuada cada tipo de iluminación y su señalética, ¿cierto? Para que ésta cumpla el estándar, ¿cierto?, que tiene que seguir. Ahora ya para llevar un poquito y aterrizar esto un poco a soluciones, ¿cierto? Vamos a revisar la oferta de Legrand en materia, ¿cierto?, de alumbrados de emergencia, que nosotros lo representamos, ¿cierto?, en base a este triangulito, porque tenemos distintos niveles a la larga de sistemas de alumbrados de emergencia. Obviamente con más y menos ventaja, obviamente también, ¿por qué no decirlo?, aplica para distintos niveles de proyecto, ¿cierto? También que nosotros podamos tener. Nos vamos a encontrar con un primer nivel de alumbrados de emergencia, si vemos acá como la base, este nivel 1, hablamos de luminarias que son estándar. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con una luminaria que sea estándar? Luminarias que tienen que ser probadas manualmente, ¿ya? Manualmente esta luminaria debería ser probada, ¿cierto?, cada 6 meses. Yo tengo que realizar, ¿cierto?, el corte del suministro eléctrico para ver, obviamente, ¿cierto?, el funcionamiento, el cómo está operando finalmente mi luminaria. Si la batería está funcionando de manera adecuada, entonces cada 6 meses tengo que hacer ese corte de suministro y testear, ¿cierto?, y probar que mi luminaria esté en buenas condiciones, ¿ya? Obviamente, si tuviéramos un recinto grande, finalmente, con muchas de estas luminarias en un formato estándar, ¿cierto?, como es la que les estoy hablando en este nivel 1, representaría, ¿cierto?, cada 6 meses un trabajo bastante considerable el tener que finalmente probar de manera manual cada una de estas luminarias, ¿ya? Por tanto, cuando son edificios mucho más grandes, obviamente, ya perfectamente podemos aplicar un sistema de nivel 2 o luminarias que son de automantención. Incluso no tiene por qué ser un recinto grande. O sea, si queremos aplicar un nivel 2 de luminarias de automantención, claramente también va a ser más eficiente nuestro trabajo porque estos hacen una automantención, una comprobación finalmente de su sistema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que realiza finalmente esta luminaria de nivel 2? Hace un test automático de manera semanal, ¿ya? Entonces, con ese test automático de manera semanal, la luminaria comprueba su estado, ¿cierto? Comprueba el estado de la lámpara, ¿cierto? Y comprueba el estado de la batería, si esta se encuentra en buena forma. Entonces, ¿cómo visualizamos finalmente esto? La lámpara tiene 2 LED, que son 2 LED indicativos. Si el piloto, por ejemplo, el LED verde a la larga está fijo o intermitente, significa que está ok, que la luminaria está funcionando adecuadamente. Ahora, si el piloto amarillo, ¿cierto?, se encuentra intermitente, nos va a indicar que existe una falla en la lámpara como tal, ¿cierto?, del sistema de alumbrado de emergencia, ¿ya? Y si el piloto o LED amarillo también se encuentra fijo, ahí nos va a alertar, ¿cierto?, que existe una falla en la batería. Imaginémonos que pasa ya un largo tiempo y presenta, ¿cierto?, alguna falla en la batería, lo vamos a ver identificado finalmente con este LED encendido fijo en amarillo. Entonces, semanalmente la misma luminaria hace un autotesteo para poder corroborar, ¿cierto?, sus parámetros de funcionamiento estén de manera óptima. ¿Bien? Y ya en un tercer nivel, ¿cierto? En un tercer nivel ya hablamos de un sistema LBS2 o Legrand Vision System. Es un sistema finalmente que trabaja con un bus de comunicación y que claramente acá ya hablamos de un proyecto por ejemplo, un edificio, un lugar, ¿cierto?, donde tengamos bastantes alumbrados de emergencia, pongámonos en el caso, por ejemplo, de un hospital, un recinto de estas características, donde necesitemos realizar un control de su estado de funcionamiento mucho más detallado, mucho más sencillo y que a la larga nos facilite incluso el mantenimiento del sistema de alumbrado de emergencia. Entonces, LBS2, ¿cierto?, este Legrand Vision System, que es el sistema de luminaria, nos permite a través, por ejemplo, de un computador y de un sistema de comunicación donde están interconectados los alumbrados, darle seguimiento, ¿ya? Darle seguimiento para un mayor mantenimiento. Entonces, ¿cómo lo podemos desarrollar o cómo se ve un poco esta solución, ¿cierto?, de Legrand Vision System? Vamos a tener, obviamente, una central de supervisión, ¿cierto? Esta central de supervisión va a recibir mediante un bus de comunicación, ¿cierto?, los distintos luminarias de emergencia que vamos a tener a la larga, ¿cierto?, en la instalación.
Y obviamente a través de esta central de supervisión yo voy a poder operar o revisar el estado de mi red o de mi instalación, ¿cierto? Alumbrado de emergencia mediante un software de supervisión. También obviamente podría incorporar algunas pantallas táctiles, ¿cierto? Que me permitan obviamente revisar algunas condiciones de mi sistema, ¿ya? Y todo esto va a estar asociado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo identifico, por ejemplo? ¿Cómo veo o visualizo finalmente el cómo se encuentra mi sistema de alumbrado de emergencia dentro de mi instalación, cargando, ¿cierto? Dentro del software del Grand Vision System, yo cargo las plantas de mi infraestructura. Imaginémonos, pongámonos en el caso que este fuera un hospital, por ejemplo. Yo cargo las plantas, ¿cierto? De mi recinto. Esto no tiene un límite, o sea, yo podría cargar las plantas por piso, independiente de la cantidad que sea, sin ningún problema. ¿Ya? Y donde estén instalados finalmente los alumbrados de emergencia, yo voy a tener, ¿cierto? Un indicativo, voy a poder ver en el plano finalmente de mi sistema y voy a poder posicionarme sobre uno de los alumbrados de emergencia. Entonces, por ejemplo, acá en esta imagen pueden ver ese recuadro. Yo acá tengo mi plano, pincho, ¿cierto?, sobre uno de los alumbrados y me va a indicar, ¿cierto?, obviamente la referencia del alumbrado que está conectado y si es que presenta o no algún defecto. En este caso, si se fijan ahí dice defectos ninguno, por tanto, yo puedo incluso hacer a distancia una comprobación, darle una orden de encendido al alumbrado, de apagado, hacer un test de autonomía, un test de funcionamiento, activarlo o desactivarlo. Se voy a poder gestionar finalmente, ¿cierto?, todos los puntos de mi alumbrado, de mi instalación de alumbrado mediante el Grand Vision System, ¿cierto?, de una manera centralizada. Y eso claramente representa, ¿cierto?, una ayuda en la mantención de una infraestructura grande que cuente, ¿cierto?, con varios alumbrados distribuidos por distintas zonas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función principal? Automatizar el mantenimiento de las luminarias de emergencia. Ya este va a ser mi acusete a la larga, ¿cierto? Si es que hay alguna lámpara o luminaria que tenga problemas, voy a poder identificar, voy a poder testear centralizadamente y claramente ayuda muchísimo a la mantención. ¿Ya? Y permite identificar con precisión la ubicación y el tipo de falla, que eso es otra cosa. Al tener la distribución dentro de la planta, dentro de mi plano de la planta, claramente también voy a poder tener mayor información de qué luminaria es, en qué piso o nivel está y cómo finalmente solucionar el imperfecto que pueda haber. Dentro de nuestra gama, ¿cierto?, de alumbrado, vamos a encontrar ciertos alumbrados que son de interior y de exterior, ¿cierto?, con distintos niveles de IP, ¿ya? Y obviamente también con distintas tecnologías, ¿cierto?, de lámparas, ¿ya? Para poder, generalmente con LED de bajo consumo, por tanto, me va a ayudar lógicamente también a una mayor durabilidad de la batería. O sea, mientras menos consumo tenga, ¿cierto?, esa lámpara, obviamente también mejora la autonomía, ¿cierto?, de mi sistema de iluminación. Entonces vamos a tener una gama súper amplia ahí de soluciones que se pueden ver. ¿Y cuáles son las principales diferencias a la larga que encontramos dentro de esta luminaria? Obviamente duración, la duración que va a tener Hola Juan, ¿a mí me escuchan bien? No sé si me pueden confirmar. Sí, perfecto, sí, no sé qué pasó con Salvador, hubo un pequeño problemita, así que gracias por comentarme, ya lo volví. Rápidamente le voy a enviar un mensajito porque estamos acá en la oficina de Legrand, así que vamos a escribirle ahora mismo. Ya, ahí le escribí, así que ya debe estar por volver, yo creo que ahí ya volvió. Excelente, gracias a todos por comentarnos, por este pequeñito problema técnico, pero ya Salvador vi que está volviendo, así que ya vamos a comenzar nuevamente. No se salvó Salvador, dice Juan. Excelente. Bueno, comentarles, ya estamos a punto de finalizar.
Nos quedan solo 2 slides para finalizar, así que ya Salvador debe estar volviendo. Pero bueno, comentarles, ya vi que muchos de ustedes descargaron el material complementario. En ese material, Salvador les dejó la presentación, les dejó una guía de este software LBS, así que les dejó el RIG número 8 también para que puedan complementar toda la información que Salvador les ha entregado durante esta hora No de sé si... presentación. Salvador, ahí te vemos y te escuchamos. Ahora sí me ven. Sí, volviste, así que te dejo para que termines. Justo sí, ya nos queda nada. Cosas que pasan, no sé, es un microcorte ahí en el, en el sistema. Pero ya estamos de regreso. No fueron necesarios los alumbrados de emergencia. Fue un microcorte, así que no sé en qué parte nos quedamos o hasta dónde alcanzaron a ver, pero bueno, les comentaba que tenemos obviamente una gama bastante amplia, ¿cierto?, de sistemas de alumbrados, tanto para interior y exterior, con distintos grados de IP, y obviamente con lámparas también que obedecen a tecnología LED y que nos van a ayudar, ¿cierto?, a tener un mejor desempeño también de autonomía. Y cuando hablaba, creo que acá fue el microcorte sobre las principales diferencias a la larga que vamos a encontrar en las luminarias, obviamente está la duración, en horas, ¿cierto? Que yo les explicaba que dentro de nuestros catálogos también van a poder encontrar tablas donde se encuentra esta información también con más precisión, más detalle, para una buena selección, ¿cierto?, del alumbrado que vamos a colocar, lo mismo la cantidad de lúmenes que tiene cada una de ellas, el índice de IP, ¿cierto?, el grado de protección, que nos va obviamente a dar luces si es un alumbrado que podemos colocar al exterior o no, ¿cierto? Los accesorios, como por ejemplo señalética u otro, y si es un sistema de iluminación ya sea estándar o bien es un sistema de iluminación que puede trabajar con LBS2, ¿cierto? Que es este sistema de Legrand Vision System que nos permite hacer un seguimiento completo de mi instalación de alumbrado de emergencia, ¿ya? Así que hay distintas características, obviamente, que van a incidir finalmente en la selección. Alba veo que les compartió también ahí el link de nuestro catálogo general, lo pueden descargar en PDF, ¿cierto?, para que lo tengan también como herramienta de trabajo. Bien, y en el caso, ¿cierto?, del Legrand Vision System, ¿qué nos permite, ¿cierto?, realizar o cómo nos aporta también valor dentro de nuestra instalación? Nos va a entregar reportes de fallas al email o por medio del software. Por ejemplo, si detecto alguna falla en la batería, en la luminaria en general, lámpara, ¿cierto?, o en la electrónica de la misma lámpara, nos va a reportar, ¿cierto? Nos va a indicar finalmente qué ubicación o qué lámpara es la que está con problemas. Nos va a permitir la programación y mantenimiento de luminaria, como ya habíamos dicho, reporte de piezas de recambio. Se necesita, por ejemplo, con una central yo ya puedo llegar a 1023 luminarias, ¿cierto?, bajo una arquitectura IP. Ya dijimos que esto es un bus, ¿cierto?, un bus de comunicación que trabaja por RS485, pero yo a la central me conecto, ¿cierto?, a través de Ethernet. Por tanto, es un entorno, obviamente, que es bastante más conocido sobre una infraestructura IP. ¿Ya? Y lo voy a poder también integrar a sistemas que sean BMS, ¿cierto? O gestionadores a la larga de edificios, administrador de edificios, por protocolo IP-BACnet, ¿ya? Ese es un protocolo bastante común, ¿cierto?, dentro de los BMS para edificios. Obviamente hablamos de un producto que es certificado, un producto ISO 60598. Recuerden que ya incluso comentamos que existe existe un protocolo nacional, ¿cierto?, de verificación y está en base finalmente a este IS 60598 y cuenta también, todos nuestros sistemas de alumbrado cuentan con certificación PEP. ¿Ya? Eso es súper importante porque la certificación PEP a la larga lo que me habla es finalmente de su contribución, de cómo contribuye a la larga en cada uno de los procesos, ¿cierto?, desde la fabricación hasta el uso y término de la vida del alumbrado, cómo contribuye al cambio climático, ¿cierto? Y qué puedo hacer yo, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer yo con mis lámparas, mis luminarias, una vez, ¿cierto?, que ya cumplen su ciclo de vida? ¿Qué porcentaje es reciclable de ellos? Toda esa información es contenida en los certificados PEP, ¿ya? ¿Qué hace relevante que cuente con certificación PEP? Que muchas instalaciones, sobre todo, por ejemplo, en edificios de oficina,
principalmente los edificios de oficina que buscan tener certificación LEED, por ejemplo, todos estos elementos, utilizar cierto equipamiento que cuente con esta certificación también genera puntos, ¿ya? O sea, tienen más acceso a niveles de certificación LEED, entre otros, cuando se utilizan elementos que cuentan con los certificados EcoPassport, ¿ya? Así que es un punto también favorable. Y obviamente se cuenta con las bases también para Dialux, en el caso de que yo quiera hacer mi proyecto lumínico en general, incorporar también la parte de alumbrado, existen bases, ¿cierto?, para Dialux. O sea, hay un montón a la larga de beneficios, ¿cierto?, para poder trabajar con este sistema. Bien, eso es entonces lo que íbamos a ver por hoy. Espero, como decía al inicio, ¿cierto?, que haya sido un buen repaso, ¿cierto?, de la parte de alumbrado de emergencia. Lo más importante, o que yo me voy feliz con que quede al menos, ¿cierto?, es que sepamos que hay que utilizar como corresponde finalmente, en las ubicaciones adecuadas y obviamente con la señalética adecuada para que tenga sentido, ¿cierto?, toda esta luminaria de emergencia cuando realmente se la necesita. Eso Excelente, Salvador. Muchas gracias por ese repaso de este pliego técnico número 8, específicamente el alumbrado de emergencia. No sé si hay alguna consulta. Por acá, bueno, Fernando nos dice que muchas gracias, muy útil. Así que gracias, Fernando, por acompañarnos. Pero bueno, espero que haya sido de utilidad esta capacitación, que hayan podido descargar también el material complementario que Salvador preparó para ustedes, para que puedan también tener esta información de respaldo en futuros proyectos acerca de alumbrado de emergencia. Así que gracias, Salvador, también a ti. No veo ninguna consulta. Vamos a ver, ahí nos indica José que muchas gracias, que excelente explicación. Así que bueno, Salvador, creo que estamos listos, así que te dejo para que puedas despedirte. Sí, bueno, un gusto como siempre. Ya nos queda una charla, creo que en la próxima semana, así que nos vemos de seguro ahí. Agradecer la presencia y es muy probable que, claro, no hayan preguntas como decimos siempre ahora, pero de seguro cuando de repente nos toque enfrentar proyectos sí las van a ver. Y lo importante es que ahí también se puedan apoyar obviamente de nosotros y obviamente nuestra disposición absoluta a poder colaborar, ¿cierto?, cuando eso sea así. Ya cuando hayan dudas del tema, puedan apoyarse de nosotros. Bien, así que eso, un abrazo grande, que tengan un muy buen día y nos vemos la próxima semana. Gracias, Salvador. Ahí les dejé entonces nuestro correo de Legrand Academy Chile para cualquier duda, consulta o requerimiento que puedan tener. Por ahí yo les voy a estar contestando el correo electrónico o derivándolo con el especialista que ustedes requieran para solventar las dudas o consultas o requerimientos que tengan. Así que muchas gracias a todos. Ya para despedirme, tan solo comentarles que en pantalla ahora se encuentra una muy breve encuesta de satisfacción para que nos puedan comentar cómo fue su experiencia el día de hoy, qué tal les pareció, qué otros temas les gustaría ver en próximos webinars durante este año 2022. Para nosotros sus sugerencias, sus comentarios son muy, muy valiosos y nos ayudan a mejorar cada día esta experiencia tanto online y esperamos muy pronto también volver de forma presencial cuando las condiciones nos lo permitan. Así que muchas gracias, Eduardo, Pablo, Juan, a todos los que se conectaron, que tengan un excelente día. Y como les decía, Salvador, nos vemos el próximo martes con el último webinar de esta especialidad, que hablaremos del pliego técnico número 14 y cuáles son aquellas nuevas exigencias en materia de eficiencia energética para edificios. Con eso vamos a cerrar. Así que gracias, que estén muy bien y nos vemos el próximo martes. Un gran abrazo a todos. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores, 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía.
infraestructura digital, canalizaciones para cableado, componentes de instalación, series domiciliarias, sistemas conectados para espacios inteligentes, control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.